Buenas noches, mi nombre es Jaime Andrés Patiño Álvarez, estudiante de primer semestre de Derecho de la Fundación Universitaria de San Gil, Unisan Gil. Y este video se basa en las clases de obligaciones en el derecho romano. La primera clase de obligación es la de obligaciones naturales. Y para entender esta clase de obligación es necesario tener en cuenta que uno de los elementos de las obligaciones civiles es la facultad que tiene el acreedor para constreñir a su deudor a que cumpla la obligación. En las obligaciones naturales, el acreedor carece de esta acción, es decir, de la facultad de exigir su cumplimiento. Se dice que las obligaciones puramente naturales obligan al deudor a conciencia en el terreno de la equidad. Las principales causas de estas son las convenciones o pactos que no alcanzan a reunir lo que el derecho romano exija. Otra serían las obligaciones contraídas entre los padres y los hijos de familia entre personas sometidas a una misma patria potestad. Otra también serían las obligaciones contraídas por los impúberes sin las autoritas de su tutor. Las obligaciones que se extinguían por la captitis de manutio del deudor. Otra también sería el fenómeno jurídico de procedimiento denominado litis contestatio. Exigía la obligación materia del juicio, pero si antes de la sentencia se abandonaba el juicio, el deudor quedaba naturalmente obligado con respecto al objeto de la primera obligación. Otra, por ejemplo, las obligaciones civiles que se extinguían por el transcurso del tiempo y otra también podría ser si el deudor demandado era absuelto por falta de pruebas, convertía la obligación civil que había sido materia de juicio en una obligación natural. De las obligaciones naturales tenemos que los principales efectos jurídicos son: si el deudor natural, siendo plenamente capaz, pagaba voluntariamente la deuda al acreedor, gozaba de la soluti retentio, es decir, de la facultad de retener lo que se le había pagado voluntariamente sin que el deudor pudiera ejercitar la conditio in debiti, o sea, la opción de pago de lo debido. Otra sería la opción natural, podía oponerse en compensación a la opción civil. La obligación natural era susceptible de transformarse en una obligación distinta. Podía ser garantizada con una seguridad civil accesoria, por ejemplo una hipoteca, una fianza o una prenda. La segunda clase de obligación son las obligaciones divisibles e indivisibles. La obligación es divisible cuando su objeto es susceptible de dividirse, ya sea material o intelectualmente, entre varios deudores o a favor de varios acreedores. Y es indivisible cuando el objeto por su naturaleza no admite división material o intelectual. La obligación puede transformarse de indivisible a divisible, por ejemplo, si el objeto de la obligación es un hecho determinado y este no se ejecuta por culpa del deudor. El objeto de la obligación cambia a una indemnización de los perjuicios provenientes de la no ejecución del hecho convenido. Esta clasificación de las obligaciones tiene su importancia principal para el caso en el que haya pluralidad de deudores o de acreedores. La tercera clase de obligación eran las acumulativas, alternativas y facultativas. La obligación acumulativa era aquella que tenía varios objetos distintos, exigibles todos a la vez, y mientras no se pagaran todos, no se entendía debidamente cumplida. La obligación alternativa es aquella que tenía varios objetos distintos, pero de los cuales no se podía pedir sino uno solo, a elección del deudor o del acreedor. La elección del objeto correspondía al deudor, pero podía convenirse que fuera hecha por el acreedor. Antes de hacerse esta elección, todos los objetos eran materia de obligación. Y la obligación facultativa es aquella que tenía por objeto uno determinado, pero en que el deudor se reservaba la facultad de pagar con otro distinto. Algunas diferencias entre las obligaciones alternativas y facultativas pueden ser, por ejemplo, en la obligación alternativa todos y cada uno de los objetos se hallan
afectos a ella mientras no se haga la elección por el deudor o por el acreedor. En la obligación facultativa, el objeto propio de ella es el principalmente debido, no aquel con el que el deudor se ha reservado la facultad de pagar. Otro sería, por ejemplo, si en la obligación alternativa uno de los objetos perecía por caso fortuito antes de la elección, la obligación subsistía sobre los objetos restantes. Y en la obligación facultativa, si el objeto perecía en términos que el deudor se había reservado la facultad de pagar. Otro ejemplo, si en la obligación alternativa era nula por imposibilidad u otro defecto inherente a uno de los objetos, no por eso era nula en su totalidad, ya que existían los otros objetos. Pero si la obligación facultativa era nula por defecto o por vicio de su objeto propio, no podía subsistir como válida respecto del objeto. La cuarta clase de obligación son las obligaciones correales. En esta clase de obligación, cada uno de los deudores no es obligado sino a la parte que le corresponde de la deuda, y cada uno de los acreedores no puede exigir a su vez sino la parte que le corresponde en el crédito, pero la voluntad de las partes puede estipular lo contrario. Esta clase se divide en correalidad activa, que es cuando existían varios acreedores correales en presencia de un deudor común, y había correalidad pasiva en el caso contrario, varios deudores correales en presencia de un acreedor común. Para formar las obligaciones correales en el derecho romano se formaba con la stipulatio. Si se trataba de una correalidad pasiva, el acreedor común preguntaba: ¿Quinque eurus dare spondes? Y enseguida preguntaba a todos los otros deudores: ¿Eusdem quinque eurus dare spondes? Que esto significaba: ¿prometes darme 15 euros? Una vez formulada esta pregunta a cada uno de los deudores, estos daban una sola respuesta afirmativa, la cual era indispensable para que quedara formado el vínculo de correalidad. Y para formarlo, si se trataba de una correalidad pasiva, los jurisconsultos romanos expresaban la siguiente expresión: duo pluris rei prometendio divendi, que significaba dos o más deudores que prometen o deben. Y tratando de correalidad activa decían: duo pluris rei stipulatio o credendi, dos o más acreedores que estipulan a su favor. La quinta clase de obligación eran las obligaciones solidarias. En esta los jurisconsultos romanos llamaban obligaciones solidarias a un conjunto de obligaciones en que cada una tenía un objeto consistente en dinero o cosas fingibles igual al de las otras, y en que una vez satisfecho el objeto por una cualquiera de los codeudores, quedaba extinguida la obligación para todos los demás. Las obligaciones solidarias nacían principalmente de los delitos o cuasidelitos cometidos conjuntamente por varias personas, también de una cuasicontrato del cual resultara pluralidad de deudores, y de ciertos actos de administración de bienes ajenos realizados conjuntamente por varias personas.